La fusión de las doctrinas reformadas o escriturales con las prácticas pentecostales y carismáticas no representan todo el peligro del neocalvinismo de nuestro tiempo, hermanos. Eso es parte de sus características principales, pero no son todo el peligro del neocalvinismo. Hay un peligro mayor todavía que ese. Un peligro mayor por ser aún más sutil que eso. Y es el hecho de que la característica más notable del neocalvinismo en este tiempo es su desconexión práctica con lo que sostiene y enseña. Lo que caracteriza más claramente el neocalvinismo en nuestro tiempo, hermanos, es una desconexión práctica de lo que dice creer y lo que vive en la vida real. Ustedes les oirán sostener y hasta recitar tal vez de memoria la Confesión de Fe de Londres de 1689 y exponer muchos de los catecismos aún de memoria y poner aún la fecha de la confesión de fe o de las confesiones en sus redes sociales y citar algunos de los autores de esas épocas en las redes sociales, pero en su vida práctica, en su familia, en su trabajo, esas cosas suelen estar desconectadas de las afirmaciones de las que llenan sus muros de las redes sociales. De manera que ahora la característica más notable del neocalvinismo es entonces su enfoque en el conocimiento desconectado de la obediencia y de una vida de piedad práctica. La característica más notable del neocalvinismo es ese conocimiento que no afecta a sus corazones, que no produce nada en ellos. Cuando la palabra se presenta, se admira y hasta se elogia la palabra, pero no se come. Ellos la escuchan y se admiran de ella, la elogian, pero no se la comen. Mientras que el comerla, hermanos, es el requisito indispensable para la operación de la gracia que conduce a la práctica. Porque la comida no se nos da para admirarla, tomarle fotos y subirlas a redes sociales. Se nos da para comerla. Y para que al comerla produzca un efecto en nosotros. Eso es lo que nos enseña el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Acompáñenme, por favor, al libro del profeta Jeremías capítulo 15, en el versículo 16, y dice la palabra del Señor. Se hallaron tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Porque fui llamado por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Hasta ahí. Observen las palabras del profeta. Se hallaron tus palabras y yo las comí. Y dado que todos nosotros corremos el peligro de caer en esto mismo que acabamos de denunciar, de tener ante nosotros las palabras y no comerlas, nos es muy necesario, hermanos, que estemos atentos a estas cosas. Así que vamos a considerar la enseñanza de este versículo
en nuestros 3 acostumbrados encabezados. Y vamos a considerar primeramente lo que es no comer la palabra, lo que es comer la palabra y el efecto de esta palabra. Leamos nuevamente nuestro verso, hermanos. Dice la palabra del Señor: se hallaron tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque fui llamado por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Lo primero que revela, hermanos, este versículo es la presentación de las palabras del Señor. Y nos está diciendo de qué está hablando y cuál es el centro de todo esto. Las palabras del Señor. Se hallaron tus palabras. Cuando leíamos el contexto, veíamos que estas palabras, en el caso del profeta, eran la profecía que el Señor acababa de dar, las palabras que el Señor estaba dando a manera de profecía. Sin embargo, estas palabras, hermanos, también se refieren a toda la palabra de Dios. Se está hablando de la palabra predicada, esa palabra que llega a sus oídos y a sus mentes por medio de la exposición que se hace de ella. Esa es a la palabra que se está refiriendo el profeta. Se hallaron tus palabras y yo las comí. Porque observen, dice se hallaron, no dice las hallé, sino como diciendo me fueron dadas, me fueron llegadas tus palabras y entonces yo las comí. Se me presentaron, de repente aparecieron ante mí y yo las comí. De manera que refiriéndose entonces estas palabras a la palabra predicada, hermanos, ya nos está diciendo mucho. ¿Y qué es lo que se hace entonces cuando la palabra está siendo predicada o cuando la palabra se expone ante nosotros? ¿Cómo se toma usualmente? Muchas personas, cuando oyen la predicación de la palabra de Dios, la toman para ellos como argumentos para refutar a los que no creen igual que ellos. Y van a la predicación de la palabra para oír cosas nuevas, para oír doctrinas nuevas o argumentos con los que puedan refutar a otros, con los que puedan corregir a otros o con los que puedan tapar la boca de otros. Pero eso no es lo que hizo el profeta. Miren lo que hizo el profeta, dice, se hallaron tus palabras, ¿y qué dice que hizo? Yo las comí. No dice, estaban ahí tus palabras y yo las apunté para que no se me olvidaran. Miren, hermanos, lo que hace el profeta. Porque cuando la palabra se nos presenta, es con un propósito y un objetivo. No dice el profeta, yo las apunté para que no se me olvidaran y luego comérmelas después. No, dice, yo me las comí allí, en ese momento. No dice, se hallaron tus palabras y entonces, no dice, yo aumenté mi conocimiento con ellas. No, eso no es lo que hizo el profeta. Porque, hermanos, el día de hoy muchas personas vienen a la palabra predicada a aumentar su conocimiento. Antes no sabía eso. Ahora ya sé qué significa. Pero miren que el profeta no dice, ahora te entendí, Señor. No había entendido esto. No, dice, yo las comí. El profeta no dijo, se hallaron tus palabras y yo las tomé como respaldo para poder refutar a mis adversarios. No. Tampoco dice, se hallaron tus palabras y yo me las puse de adorno o me vestí con ellas. No. Ni dice,
se hallaron tus palabras y como me parecieron tan bonitas, yo las publiqué en el Facebook y en las redes sociales para que todos las admiraran. No dice así. Ni dice, se hallaron tus palabras y entonces yo las presumí con mis amigos para que vean la profundidad de tu palabra y de la verdad. No, el profeta no hizo eso. No dice, se hallaron tus palabras y yo se las pasé a otros, se las apliqué para que aprendieran lo que tenían que hacer, porque como no eran para mí, eran para el de allá. Entonces yo se la hice llegar. No, hermanos, no. El profeta no hizo ninguna de esas cosas. De hecho, hacer ninguna de esas cosas le habría sido de verdadero provecho espiritual y personal al profeta. De hecho, ninguna de ellas habría cumplido el propósito original, básico, por el cual las palabras de Dios son dadas. Porque cuando venimos, hermanos, al culto público, cuando venimos a exponernos a la palabra de Dios, venimos a sentarnos ante una mesa espiritual, en donde se nos sirven los platillos espirituales, se nos sirve un manjar espiritual. ¿Y para qué se nos sirve? El fin básico es precisamente para que nos lo comamos. Hacer cualquiera de esas cosas distintas a comer no nos da ningún provecho de ello. Y no cumple el propósito para el que fueron dadas. ¿Me explico? Muchas personas se vuelven bibliotecas andantes, que andan por la vida y por las redes sociales presumiendo los libros que han leído, leen y están leyendo, pero que para nada muestran algún efecto de esas lecturas, que no han comido esas cosas que han leído. Parece que no saben que cuando están delante de un platillo lo que se debe de hacer es comer y no presumirlo. ¿Me explico? Parece, y hermanos, tal vez les suene excesivamente básico y simple, pero esta realidad, cuando la trasladamos a lo espiritual, hermanos, nos vamos a dar cuenta de cuán sencillo es que aunque tenemos el plato enfrente, no lo comemos. ¿Han visto esas personas que se las pasan publicando en las redes sociales fotos de libros que están leyendo? O que se compran un libro que van a leer y ¡zas!, le toman una foto y la suben a las redes sociales y le ponen así, miren lo que acabo de adquirir y que voy a leer. ¿Y qué hacen todo el resto de sus borregos, seguidores? ¡Ay, no, felicidades! ¡Oh, no, qué buen libro! ¡No, qué cuánto te costó! ¡No, que, ay, quién sabe qué tanto! Y esa persona en realidad ya lo logró lo que quería. Lo único que para lo que quería eso, hacer eso, era para obtener, hermanos, el aplauso de los demás. Es como que le entregan a usted su plato de comida y usted lo agarra y le empieza a presumir a todos, miren mi plato, y va y lo deja y lo pone allá junto al bote de la basura. Y para eso usa su plato de comida. ¿De qué aprovechará eso? ¿De qué aprovechará, hermanos, que ustedes suban fotos de los libros que leen o van a leer a las redes sociales? ¿De qué sirve eso? ¿A quién le beneficia? ¿A quién le aprovecha? ¿Creerán espiritualmente las multitudes al publicar esa foto? ¿O crecerán ustedes espiritualmente al hacer esas cosas?
¿Qué crecimiento espiritual hay? ¿Están comiendo la palabra de Dios estas palabras, estas personas? ¿O solo se estarán vistiendo la comida para que los demás la vean? ¿No es claro que lo que buscan es el aplauso y la admiración de los hombres? ¿No es lo mismo que los mundanos hacen presumiendo sus platillos que se van a comer en los restaurantes? Hermanos, es en esencia lo mismo. Imaginen a Lázaro a los pies de la mesa del rico, poniéndose toda esa comida en el pecho y presumiéndole a sus amigos hambrientos: mira la comida que tengo aquí. Pero no comerse nada. ¿Se acuerdan de Lázaro, verdad? Niños, ¿se acuerdan de Lázaro, verdad? Estaba ahí a los pies de la mesa de aquel hombre rico, deseando hartarse, saciarse con las migajas que caían de su mesa. Pero imaginen que el rico le dijera: toma toda la comida que quieras. Y Lázaro tomara toda esa comida y se cubriera con ella y fuera con todos los otros mendigos y les dijera: mira la comida que me acaban de regalar, la traigo puesta. Se la embarrara toda en el cuerpo. Sí, hermanos, yo sé que suena muy tonto eso, pero no es lo mismo que se hace con esa comida. ¿De qué aprovecha al hambriento ser invitado al mejor restaurante si no se va a comer nada de lo que le sirven? ¿De qué aprovecha al hambriento ser invitado a venir a la palabra predicada si la usa para cualquier cosa menos para comérsela? Porque, hermanos, puede sonar muy básico, pero la comida es para comerse, porque si no se come, se pudrirá. La comida es para comerse, porque si no se come, se pudrirá. La comida no se puede guardar para después, hermanos. Si no se come, se pudrirá. Pero se dirá: no, pues es que se puede guardar en el refrigerador. Sí, pero no hay refrigeradores espirituales, hermanos. Se pudrirá y apestará como lo hacen las publicaciones y alegatos de muchos que en vez de comerse esa palabra, la usan como adorno o como arma en las redes sociales. Y en vez de causar bien, llega a pudrirse y a apestar. Pero eso no fue lo que hizo el profeta, sino dice el texto que el profeta la comió. Pasemos entonces a nuestro segundo encabezado para considerar qué es comerla. Dice el texto: se hallaron tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque fui llamado por tu nombre, oh Señor de los ejércitos. Observen lo que hizo el profeta con las palabras del Señor, y otra vez suena muy básico, pero dice: yo las comí. Se dice, hermanos, que los niños hambrientos recién adoptados se llevan la comida y la guardan en donde pueden, porque piensan que luego ya no va a haber más. Pero luego los padres se dan cuenta o descubren porque esa comida que se llevaron y escondieron, luego se echa a perder y empieza a oler mal y empieza a causar otra clase de problemas.
Y así es como se dan cuenta de lo que hicieron los niños. ¿Han escuchado eso? Porque se dice que esos niños que están recién adoptados y que no tenían recursos económicos y tienen ahora abundancia, tienden, como todavía no confían en que seguirán teniendo, la esconden, la guardan y a veces la guardan abajo de las sábanas, del colchón, de la cama y la guardan. Y después esa comida se pudre. Y así los padres se dan cuenta de que estaba guardando algo. Y así muchas personas hacen en las congregaciones, hermanos, o en las iglesias. Oyen la palabra predicada, comen poquito y luego piensan en guardarla para después. E incluso debiéramos examinar si la razón por la que estamos todo el tiempo apuntando no sea porque estamos como queriendo guardar para después. Cuando la primera necesidad en ese momento es comer lo que tenemos enfrente. Pero recibir las palabras de Dios y no comerlas, en ese sentido, es falta de fe. Es como una falta de fe en el ejemplo de los niños. Es una desconfianza en que el Señor proveerá más y más abundantemente a los suyos de ese alimento. Pues el guardar en nuestra mente o en nuestro corazón palabra para después, hermanos, es como una desconfianza. Es como un desprecio. Es como cuando el niño separa algunas de las cosas, se come unas y las otras no las come y ahí lo deja. De manera que es indispensable, hermanos, que al hallarse la palabra predicada, la comamos sin distinción y sin dilación. Que cuando la palabra está siendo predicada, no la guardemos para después, sino la comamos en ese momento. Porque incluso podemos experimentar una cierta resistencia a la palabra cuando está señalando nuestro pecado o nuestra condición. Y decir, no, luego me detengo a pensar en qué estaba diciendo. Sin embargo, hermanos, eso no es comer la palabra. Comer la palabra en ese sentido es recibirla en ese momento cuando está siendo expuesta. Debemos comerla en ese momento y no rechazarla porque para eso se nos está dando en ese momento. Si el Señor nos ha dado un poco de entendimiento a medida que hemos ido caminando en el Señor, nos vamos dando cuenta que muchas cosas que vamos entendiendo, que el Señor nos va ayudando a entender y nos va revelando a medida que vamos caminando, ha sido lo que el Señor ha ordenado y querido que ahora comamos para este momento, para esta situación, para este tiempo, exactamente. Porque eso es lo que el Señor ve que necesitamos en este momento. Aquí, ahora, ahorita necesitamos este alimento. No después ni mañana, ni antes, sino lo necesitamos en este momento. Y eso es una gracia, es una atención del Señor. Si las madres, por ejemplo, pudieran saber exactamente qué clase de vitaminas le hacen falta a sus hijos cada día y pudieran ellas, por medio de la elaboración de los alimentos, colocarle las vitaminas, exactamente las vitaminas, la cantidad de vitaminas que le hace falta a sus hijos, a cada uno en lo particular. Pregunta, ¿no lo harían? Definitivamente que lo harían. Si supiéramos que le falta y si pudiéramos
proporcionarlo exactamente como es necesario. Ahora, ¿no creen ustedes que Dios sí puede hacer eso? ¿No creen ustedes que Dios sabe exactamente lo que necesitamos en ese momento? Y nos da exactamente lo que necesitamos. Ahora, esto no significa, hermanos, que eventualmente y constantemente debemos volver a la palabra que ya escuchamos en el pasado. Aquí estamos hablando de la palabra que está siendo predicada, vamos a decirlo así en términos muy actuales, en tiempo real. La que estamos escuchando en este momento. No de ese acervo que la gracia de Dios ha concebido, que sea conservada de la palabra para que seamos expuestos a ella después nuevamente. ¿Me explico? Y que el Señor ha conservado, por ejemplo, para que otros creyentes de otros tiempos, otras épocas u otros lugares también se beneficien de esas cosas. Porque para ellos es la primera vez, aunque para aquellos ya es comida pasada. ¿Sí me explico? Al final el Señor nos la está haciendo llegar en un momento que lo necesitamos. De manera pues que es indispensable que comamos la palabra que ha sido preparada para nuestra necesidad y no la rechacemos, porque fue preparada por el Señor para eso. ¿Pero qué es entonces comer la palabra? Bueno, comer la palabra, hermanos, es recibirla como ayuda para mí y no para contender con los demás. Primeramente, comer la palabra es recibirla como una gracia para mí y no para ponerme a demostrarle a los demás nada. Porque de hecho, tomar la palabra que está siendo predicada para luego pensar en cuándo voy a poder aplicársela al otro, es no comerla. ¿Me explico? Es almacenarla como una munición para después dispararle al otro. Eso no es comer. Comerla es recibirla para mí. El Señor me está diciendo estas cosas a mí porque las necesito ahora. Y las coma en ese momento. Entonces comer la palabra es aplicármela a mí mismo y no pensar cuán bueno sería esta palabra para aquella persona. Hermanos, porque eso también es una forma de escabullirnos de la enseñanza de la palabra. Es como cuando el niño usted le da el plato de la comida que no le gusta, que no le agrada, y entonces empieza a poner excusas. Ay, mamá, pero mira, está caliente. Ay, mamá, está bien fría. Ay, mamá, me duele el diente, o cómo le dice. Ay, mamá, no, es que me duele la panza. Ay, mira, cuando le di el bocado me sentí, ¿sabe cómo? ¿Qué está haciendo? No quiere comer la palabra. En este caso, está rehusando. Está poniendo todas las excusas que puede para no comérsela. Deténganse a pensar cuántas veces al estar escuchando ustedes una predicación que está confrontando su situación, entonces ustedes empiezan a poner excusas. No, pero es que esto. No, pero es que lo otro. No, pero es que aquí. Están actuando como el niño, como la niña. Y al ver algo que no se quiere comer, entonces empieza a ponerle peros. Que está frío, que está caliente. Que lo dijo feo y me ofendió. Que no, debería de escoger mejor sus palabras. ¿Me explico? ¿Qué está haciendo? Está rechazando esa comida. Está rechazando esa palabra.
comer la palabra del Señor, es encontrarle la enseñanza que Dios me está dando para mí, para que yo me alimente, para que yo me edifique en ese momento. En ese sentido, hermanos, observen cómo el comer es algo muy personal. El comer es algo muy personal. En este momento, aunque todos estamos en un cuerpo, en una reunión corporativa, hay un plato para cada uno, dado por el Espíritu Santo de manera personal. Porque el predicador puede estar exponiendo estas cosas, pero el Espíritu Santo está haciendo brillar en su mente y en su corazón cada situación que usted necesita, más a uno que al otro en cada situación, en cada caso. Podemos estar comiendo con muchas personas alrededor, hermanos, pero mi plato que tengo ahí al frente, ese es mi plato, ese es para mí. El Señor lo ha puesto allí para mi bien. Tenemos que pensar que cuando estamos en la predicación de la palabra del Señor, no es que el Señor está aventando así comidas para todos y ahí, como cuando se aventaba el bolo, ¿se acuerdan? Y atrápenlo todos los que puedan. Lo que ustedes puedan atrapar, atrápenlo. No, en ese sentido, si somos llamados a la mesa, el Señor está poniendo un plato exclusivamente para usted. No para toda la iglesia en general en un sentido, sino en este sentido más personal y particular, es un plato que el Señor puso porque usted necesita comer eso. Pero si usted le empieza a poner peros al plato, como lo hacen los niños, entonces usted está rechazando el alimento que el Espíritu Santo le está dando, que necesita usted. El Espíritu Santo ha detectado que usted tiene una falta de vitaminas, un descenso en las defensas de tal o cual situación en usted. Y le está dando una comida que aumente esas defensas. Pero como no está dulce, no la queremos comer. Ese plato entonces que el Espíritu Santo cada día del Señor pone delante de mí, cada que yo me expongo a la palabra, aun cuando la vuelvo a escuchar, es un plato que está siendo dado para mí, para que yo me beneficie y, escuchen, independientemente de si los demás no se benefician. Y en ese sentido se vuelve muy individual. En ese momento de la predicación, yo no puedo ni debo estar pidiendo, ay Señor, que el hermano fulano ponga mucha atención a esto. Mira qué bueno está esto para el hermano o para la hermana. No, eso es muy personal, es muy particular, es mi plato. Yo debo comerme mi plato. Y una vez que me acabe mi plato, entonces ya puedo ver si el otro hermano no se lo ha acabado y animarlo y exhortarlo para que se lo coma. ¿Me explico? Ese plato es para mí, es para que lo deguste yo, es para que lo saboree yo y me beneficie yo, independientemente, repetimos, de si los demás lo hacen o no. Porque yo no puedo estar preocupado por cuánto o cómo está recibiendo el otro hermano o la otra hermana, porque incluso eso me va a distraer a mí de comerme lo mío. Comer las palabras del Señor, entonces, hermanos, es tomar la palabra como el remedio que yo necesito para mi propio pecado. Que si el Señor me está hablando estas cosas es porque hay algo en mí que requiere atención. Que si yo en ese momento considero que
no es tan grande, ni tan grave, ni tan malo, eso bien puede ser por la percepción que yo tengo de mí mismo en ese momento, y de hecho bien puede ser por mi enfermedad. ¿Me explico? Que estoy tan enfermo que no puedo darme cuenta de cuán enfermo estoy. ¿Me explico? De cuánto necesito eso. De manera entonces que al venir a la palabra del Señor, a la palabra predicada, debemos poder extender la mano para recibir la provisión personal para mí, porque ese es el cuidado de mi Padre Celestial que me está trayendo mi alimento para mí en particular. Porque, perdónenme la comparación, pero no es un abrevadero. ¿Han visto cómo alimentan a los animales? Les ponen digamos, un plato para todos, largo así, como un canal. Y ahí le echan a todos los animales y ¡órale! Lléguenle todos, coman. Y ahí van todos, se amontonan y empiezan a comer de allí. No, en el Señor no es así, hermanos. En el Señor es la mano de Dios extendida hacia usted, dándole un plato especial, particular a usted, se lo está poniendo enfrente a usted. Porque tiene los ingredientes, las vitaminas y lo que usted particularmente necesita. Y todo especiado, escogido y acomodado por el Espíritu Santo conforme a su necesidad. Es el cuidado del Padre Celestial para usted. De manera que al presentarme a la palabra predicada, yo debo poder extender mi mano para recibir ese plato mío, para mí. Y creo que esa es una de las cosas, hermanos, que nos falta mucho cuando venimos a escuchar la palabra. Parece que sentimos que venimos, repito, al establo y se nos avienta la comida, con el arroz que se avienta y como si fueran pollos, a ver quién alcanza qué. Y pues yo como lo que puedo, lo que alcanzo, lo que me dejaron, o no sé. No, hermanos, al venir a la predicación de la palabra, venimos a oír un platillo que está diseñado por el Espíritu Santo específicamente para mí. De manera que comer las palabras, pues, de Dios es abrazar lo que se predicó. Es abrazar lo que se predicó como una verdad que yo debo vivir. Es abrazar lo que se predicó sin sospechas. Es abrazar lo que se predicó sin reservas. Es abrazar lo que se predicó sin discriminar qué sí me como y qué no me como. Porque cuando yo voy y escucho esa palabra y digo, no se me hace que está diciendo, porque la otra vez le dije, le platiqué, o esto, lo otro. ¿Qué está haciendo? Está teniendo sospecha en su mente, en su corazón. Y usted mismo se está poniendo el pie para no comer esa palabra, para no recibir. No está abrazando, de hecho, la palabra. Le está teniendo recelo. Y al estarle teniendo recelo y reservas, ¿qué hace uno cuando le tienen reservas a eso? Va al puesto de tacos donde el taquero está ahí limpiándose con las manos el sudor y ahí agarrando el dinero y ahí los tacos y metiendo las manos por todos lados. Y usted agarra el taco y ¿qué hace? No lo ve y dice, híjole, ¿qué me como? ¿Qué no me como? Porque, ¿sí me explico?
Y así hacemos, hermanos, muchas veces en la predicación de la palabra de Dios. Cuando hay en el corazón sospecha, en la mente, cuando hay reservas en la mente, entonces usted está así espiritualmente al recibir la palabra, está a la defensiva. Y eso no es comer. Eso es estar a la defensiva, como con el escudo, esperando y ver, lo destapo mi escudo cuando vea algo que sí, no, sí, ya juzgué, según yo, ya juzgué que sí es bueno, que sí es malo, y con mi escudo estoy eh, tapando lo que sea malo. Pero hermanos, como habrán visto, ya vimos que ese discernir primero se refiere a las profecías. Segundo, sí hay una aplicación, hermanos, para discernir la predicación, pero no la predicación de una iglesia sana, sino para distinguir entre el falso profeta y el predicador de la palabra de Dios. Porque si usted va a estar en una iglesia sana en donde el Señor ha mostrado su gracia y la palabra siempre ha sido fiel, si usted va a estar todavía ahí con el escudo de sospechando, será, no será, la recibo, no la recibo, hermanos, usted no está comiendo la palabra. No la está comiendo, la está desperdiciando, se está poniendo un escudo y esa palabra se queda allí, se cae al suelo. Luego ya no sirve para usted, ya no le está causando el beneficio, el provecho para usted. De manera que no debe de estar sospechando y preguntándose por quién lo habrá dicho el predicador. ¿Habrá sido por mí? Oh, sí, claro que fue por usted. Y ese es el problema. Que aún, hermanos, ciertamente es para usted. Pero el problema es que cuando pensamos y decimos, ay, era para mí, entonces yo ya no quiero recibirla. Qué cosa tan impresionante, piénsenlo. Pero tomamos esa actitud, que si decidimos o pensamos, llegamos a pensar que era para mí, que lo dijo por mí, entonces ya no lo recibo cuando debía ser al revés. Qué impresionante, ¿no les parece? Porque si yo llego a pensar, no, es que era para mí, lo dijo por mí, hermanos, miren qué cosa tan horrible. Eso genera una barrera para que no la reciba. Qué impresionante es eso, cuando debiera ser todo lo contrario. Recibir la palabra es recibirla no tomando solo lo que me parece que es agradable o que me sirve a mí, sino comerla toda. ¿Me explico? Porque ahí estamos. No, esto le sirve al hermano, esto me sirve a mí. Esta palabra de aliento es la que necesito. Esta palabra de amor es la que necesito. Es la palabra de compasión, es la que necesito. Pero esa de represión, no, esa es la que necesita la hermana fulana, porque no la viera. ¿Sí me explico? Noten que así muchas veces estamos en la predicación. Estamos apartando lo que sí queremos agarrar, lo que sí queremos comer, lo que sí agrada, y desechando, evadiendo lo que cala a la concupiscencia y al pecado que está escondido. Porque muchos esconden su impiedad bajo la excusa de, es que no me queda claro. No, pero es que la palabra y la exposición fue bien clara. Es pecado esto. No, pero ¿por qué esto y lo otro? Pero ¿por qué allá y por qué acá? Hermano, ¿no hacen lo mismo el evangelicalismo, los incrédulos? Cuando se les presenta y exhorta con la verdad, no andan queriendo
que no entre en su mente, porque eso de no me queda claro, es solo, hermanos, eso solo es una barrera que yo mismo pongo para que no entre en mi corazón. Porque yo sé que si me queda claro, entonces tengo que obedecerlo. Y no tengo más excusa. Y tengo que obedecerlo y estoy mal. Entonces, para evitarlo, me escudo en, no, pues es que no me queda claro. No, hermanos, aunque no me quede claro, lo poquito que sí entiendo, eso lo debo obedecer. Aun si fuera sincero, el que de verdad no me queda claro, lo poquito que entiendo lo tengo que obedecer. Pero piénsenlo, la verdad es que no me queda claro, es que no quiero aceptar toda esa verdad, solo quiero aceptar un pedacito pequeño de toda esa verdad. Porque esa verdad se me hace muy grande, muy fuerte, no la puedo yo recibir, no la puedo sostener, siento que me va a aplastar. ¿Por qué? Porque precisamente está dando en la llaga. Porque es como cuando le van a poner alcohol en la herida. Y ve usted la botella y el chorro que le van a echar y no, nomás tantito, nomás écheme tantito y con eso. ¿No es así? Y le echo una gotita y ya está gritando y no, me echaste bien mucho, no, nomás fue una gotita, no, fue bien mucho, con eso, ya no quiero más. Y es lo mismo que hace. Cuando viene la palabra, arde en su carne, su concupiscencia, y dice, no, ya, no más, eso es demasiado, no me queda claro. ¿Me explico? Muchos retienen su pecado, se esfuerzan por retener un pecado escondido bajo la excusa de, es que no lo entendí bien. Pero ¿por qué salen esas expresiones? Muchas veces, hermanos, y si somos sinceros, si nos examinamos sinceramente a nosotros mismos, no es que no lo entendí bien, es que hay una resistencia en mí a recibirlo y a abrazarlo. Porque cuando hay un corazón dispuesto a recibir la palabra, como dijo el apóstol, están las palabras y yo las escogí. Les comentaba a los hermanos que cuando no conocíamos al Señor, nos considerábamos los más acérrimos defensores del unitarismo. Y una de las cosas que los que creemos en la doctrina escritural de la Trinidad encontramos es que para el unitario entender la Trinidad, hermanos, de veras es como una escalera de 200 escalones, 500 para por fin llegar hasta arriba y entender. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué es así? Es porque hay un espíritu y un corazón necio, recalcitrante, de no. Pero cuando hay un corazón sincero que recibe la palabra, hermanos, solo necesita un versículo. Solo necesita un versículo, una palabra revelada por el Espíritu Santo al corazón. Y es suficiente. En ese sentido, después de más de una década de estar allá, hermanos, defendiendo esas cosas, con un solo versículo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba delante de Dios, y la palabra era Dios. Hermanos, eso fue suficiente. ¿Sí me explico? No necesito más argumentos, no necesito toda la Biblia que me la vacíen para entonces reconocer y entender. Dios ciertamente estaba mal. No necesito más convencimiento. ¿Me explico?
Así que comer la palabra del Señor es tener oídos para escuchar. ¿Se acuerdan lo que el Señor decía? El que tiene oídos para escuchar, escuche. Porque el que tiene oídos para escuchar, recibirá. Ese es el sentido. Porque, es decir, el que no tiene oídos para escuchar levantará cualquier excusa en su mente. El que no tiene oídos para escuchar levantará cualquier excusa en su corazón y en sus emociones para no sentirse obligado a obedecer esa palabra que está escuchando. Así que la palabra se dijo y él no tuvo oídos para escuchar. Los cerró más bien. ¿Me explico? Cerró sus oídos a esa palabra. Tener oídos para escuchar es tener oídos abiertos, dispuestos a recibir esa palabra. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos, el que está dispuesto a escucharme, escúcheme. Esto enseña muchas cosas, hermanos. Tiene muchas implicaciones y aplicaciones muy variadas. Sin embargo, mírenlo aquí. Comer la palabra es tener oídos abiertos y dispuestos a escuchar. No tener entonces ninguna predisposición contra el culto, contra la iglesia, contra el predicador, contra las ordenanzas o cualquier otra cosa que se convierte en un obstáculo, hermanos, para la edificación verdadera. Así que comer las palabras del Señor es recibir las corrientes de agua viva como los suministros de gracia que yo necesito para continuar caminando en este desierto. Es la provisión que Dios me trajo hoy para que siga yo caminando. Pero pasemos a nuestro tercer y último encabezado para considerar más brevemente su efecto. Dice el profeta, se hallaron tus palabras y yo las comí. Observen entonces el efecto que dice el profeta. Y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque fui llamado por tu nombre. Observen pues entonces cuál fue el efecto de comer esta palabra. ¿Cuál fue? Que esa palabra me fue gozo y alegría en el corazón. Y además fui llamado por tu nombre. ¿Cómo? ¿Cómo es ser llamado por tu nombre? ¿Cómo se llama? Cristo. Cristo. ¿Y cómo es ser llamado por su nombre? Ser llamado cristiano. Porque he comido esa palabra, porque me he deleitado en ella, esa palabra ha producido en mí esa gracia de la obediencia. Y al mirar esa gracia de la obediencia, entonces soy llamado por el nombre del Señor, cristiano. ¿Me explico? Pero hermanos, no hay deleite en la palabra si no se come. De hecho, piénsenlo, la razón por la que muchos de ustedes salen del culto público en el día del Señor y no salen deleitados, no es porque la comida no haya sido sabrosa, es porque ustedes no la comieron muchas veces. Porque si en esta metáfora el Señor es el que nos prepara la comida, pregunta, ¿el Señor será buen cocinero o más o menos cocinero o mal cocinero? Y les aseguro que nadie se atreverá a decir la blasfemia de que el Señor sea malo. ¿Cierto? La Escritura nos instruye a pensar los pensamientos más altos del Señor.
que lo que Él prepara debe ser perfecto y delicioso. ¿Me explico? Porque entonces cuando yo salgo no hallo deleite en esa palabra. Es porque una de dos, o no la comí o estoy tan enfermo que no puedo disfrutar. Perdí el sentido de gustar esas cosas y no le hallo sabor. Y ambas cosas son muy malas. Ambas cosas nos están hablando de un estado espiritual decadente en nosotros. Si usted no ha hallado gozo, pues, y alegría en el hombre interior por la sana palabra predicada, entonces debe reconocerlo, no la comió. Porque muy probablemente al haberme, miren, incluso al estarme oyendo que les digo que no se la comieron, alguno incluso hasta estará diciendo, pero sí la comí, pero sí me la comí. ¿Sí me explico? Y si usted se dijo eso en su mente, cuando yo le dije que no comió y usted dijo, no, no sé, es que sí comí, allí hay un problema, hermanos. Allí hay un problema. Y yo soy más listo que Dios. Y yo tengo más razón que Dios. Y eso, hermanos, es un endurecimiento. Imagine que todos estamos en la comunión agape y todos estamos degustando el mismo platillo. Un platillo que nos es rico y delicioso. Todos terminan deleitados por ese platillo, menos usted. Y habiendo sido ese platillo verdaderamente deleitable, si usted no encuentra sincero deleite, ¿será que todos los demás están exagerando o inventando? Ahí hay algo raro, ¿no les parece? Todos nos deleitamos, nomás usted no. Ahí hay algo raro. O usted no comió lo mismo que nosotros comimos, o usted está enfermo. Tiene algo que no está saboreando de la misma forma espiritualmente que los demás. Algo le está impidiendo contemplar a Cristo con el rostro descubierto de gloria en gloria. Y no ver a Cristo más glorioso y hermoso en la exposición de su persona y de su obra. Y no ser movidos a amarle más. Es porque no estamos comiendo la palabra. Porque no se puede contemplar a Cristo con el rostro descubierto de gloria en gloria y no crecer en nuestro amor por Él. No se puede contemplar a Cristo con el rostro descubierto de gloria en gloria y no crecer en el amor por su día. No se puede contemplar a Cristo de gloria en gloria y no crecer en nuestra adoración y no crecer en nuestra devoción por Él. Como alguien dijo en una ocasión, y la verdad es que es cierto, no podemos decir me acaba de atropellar un tráiler y me pasó por encima y estar como si nada, limpio, sin ningún rasguño ni nada. No, hermanos, esto afecta y afecta tremenda, verdadera y profundamente. No se puede, pues, entonces contemplar a Cristo con el rostro descubierto de gloria en gloria y no ser transformados a su imagen y a su semejanza.
No se puede contemplar a Cristo con el rostro descubierto de gloria en gloria y no crecer en nuestro celo por su gloria, en nuestro celo por su honor, en nuestro celo porque no se ha ofendido ni manchado su nombre. Así que miren, pues, el efecto de haber comido las palabras que se nos predicaron. Seremos llamados cristianos, hijos del Dios viviente, y junto con Él tendremos deleite, gozo y alegría. El Señor nos conceda entonces que corrijamos, hermanos, la manera en la que hemos comido, o más bien, que no hemos comido esta palabra predicada del Señor. Oremos al Señor.